Jesucristo en Juan, si quieren apuntar, Juan 5, 28 y 29 y Mateo 25, 46 nos menciona que hay dos resurrecciones. Dos resurrecciones habla Jesús. Una para vida, según Apocalipsis 20, 12. O sea, hay dos resurrecciones, según Jesucristo nos los menciona en Juan 5, 28 y 29 y Mateo 25, 46. Hay una resurrección para vida, según Apocalipsis 20, 12 y Primera de Tesalonicenses, a los Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. Hay otra resurrección que es para castigo eterno, o sea, para la gente que no está escrito en el libro de la vida a través de Cristo, Apocalipsis 20, 15. O sea, una es para los cristianos o para los que estamos en Cristo, para los que morimos en Cristo, y otro es para los que murieron sin Cristo, los que van a ser castigados de acuerdo a sus obras. Y nuestra fe cristiana está basada en la resurrección de Jesucristo. Apocalipsis 20, ¿qué? Apocalipsis 20, 15. Hermanos, algo bien importante, nuestra fe, digo, en estos días que está tan, el cristianismo está tan diluido, el evangelio lo quieren, es el enemigo, hermanos. O sea, y la cosa es que ahorita ya antes cuando nos decían, oh, esto es una secta, cuando nosotros fuimos al seminario nos decían, sectas, estudiábamos sectas, tal, no quiero decir nombres, ya todo el mundo sabe cuáles son sectas, y nos daban lo que creían, lo que no creían, y lo que estaba mal, todo eso. Pero ahorita ya no es posible, hermano. Ahorita ya todo está dentro de la iglesia. Ya en las iglesias ya han entrado ideas que vienen no nada más del humanismo, que vienen nada más sino vienen del ocultismo, de la brujería, de hechicería, todo eso. Entonces, nos tenemos que cuidar de todo ya. Tenemos que estar bien balanceados en la palabra. O sea, nosotros tenemos, esos son bases, hermanos, son doctrinas básicas para nosotros como cristianos. Están yendo contra la integridad de la misma persona de Jesucristo. O sea, si Jesucristo no resucitó, como dice Tesalonicenses, vana es nuestra fe. Entonces, ¿en qué creemos? Entonces, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Seremos como bestias. Vamos a morir y ahí queda todo. No, hay un después. Nosotros como seres humanos vamos a dar cuentas un día delante de Dios. Vamos a estar delante de Dios y vamos a rendir cuentas. Entonces, la base de nuestro cristianismo, hermanos, no se les olvide, es la resurrección de Jesucristo, y que nosotros vamos a resucitar también con Él y vamos a reinar también con Él, sus santos. Y eso lo podemos ver en Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 14 y 17. Sin resurrección no habría cristianismo. Es Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 14 y 17. Aquí rapidito ya, hermanas, nomás como un recordatorio, voy al último punto, que sería el juicio eterno. Después de que resucitemos, ya sean las dos resurrecciones para vida y el otro para castigo eterno, vamos a rendir cuentas. Se va a rendir cuentas. El juicio eterno, Romanos 2, capítulo 2, versículo del 5 al 10 y versículos 16 también. La Biblia nos dice que Dios le ha dado el juicio a Jesucristo. O sea, Él es el que nos va a juzgar. Cuando hablamos de Dios que nos va a juzgar, estamos hablando de Jesucristo. Pero como Jesucristo y el Padre son una unidad, son uno solo, y siempre están de acuerdo en todo, entonces, bueno, Jesucristo, el Padre le ha dado a Cristo, ¿verdad?, la habilidad para juzgar
a todo el mundo, a todo ser humano, cristianos, no cristianos, vamos a ser juzgados a través de Cristo. Y eso lo pueden ver en Hechos, capítulo 17, versículo 31. Vamos a verlo para que vean que no estamos, yo quiero apurarme, pero no, es imposible. Tenemos que ver algunas lecturas. Hechos 17, capítulo 31. Hechos 17, capítulo 31, que dice, versículo 31, capítulo 17, versículo 31, leo, dice, en cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿De quién se trata? Jesucristo. De Jesucristo. En Juan 5, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 22 y 23, vamos a leerlo también. Juan 5, versículos 22 y 23 dice así, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida, porque el Hijo a nadie juzga, versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Se dan cuenta? El Padre a nadie juzga. Todo el juicio se lo ha dado a su Hijo Jesucristo. Los impíos, o sea, cuando la Biblia habla de los impíos se refiere a la gente que no aceptó la palabra, que dijo, no, yo no necesito de Cristo, no necesito de Dios, yo a través de mis buenas obras, yo soy una buena persona, yo no creo que yo necesite arrepentirme de nada, yo voy a la iglesia, pago mis diezmos, cumplo mis votos, ¿qué más sería? Hago primicias, doy mis primicias, hago promesas, doy ofrendas. Yo no necesito, realmente no. ¿Para qué? Yo estoy viviendo mi religión bien, pero nunca se arrepintieron. O sea, tal vez son cristianos entre comillas, nominales, o sea, que están acostumbrados a ir a la iglesia y se han creído ellos que son cristianos, pero realmente no son cristianos, porque la base para ser cristiano es haber nacido de nuevo, es haber arrepentirse, haber aceptado a Jesucristo, haber reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, estar viviendo una vida de acuerdo a como Cristo a través de su palabra te lo muestra. Si tú no estás viviendo una vida de acuerdo a la palabra de Dios, si tú no estás viviendo de acuerdo a como Dios quiere, te estás engañando a ti mismo. Lo mejor es que te arrepientas en este momento y reconozcas a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida y lo obedezcas a tu palabra. No importa que estés en una iglesia, que des tu diezmo, que des tus ofrendas, que seas muy amigo del pastor, pero si tú no te has arrepentido y no has nacido de nuevo, no eres una nueva criatura, a ti te va a tocar el juicio del gran trono blanco. Dice que los impíos van a recibir castigo ante el gran trono blanco. Esto lo vemos, y este va a ser un juicio en Apocalipsis 20, versículo 1, del 1 al 15. El que habla más es el versículo 11, pero pueden apuntar Apocalipsis 20, del 1 al 15. ¿Por qué van a ser condenados ellos? Por lo que yo les dije, que ellos se están basando en sus propias obras, ¿verdad? No en la obra de aquel que Dios mandó para podernos salvar, ¿sí? Apocalipsis 20, 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Nada más. O sea, ¿qué es el libro de la vida? El libro de la vida es cuando uno reconoce, dice, si es cierto lo que dice esta palabra es inspirada por Dios, no es como muchos han querido también destruir esta Biblia, esta palabra, la han querido destruir y ha permanecido durante siglos y siglos y siglos y siglos, y se ha descubierto que esta palabra
tiene razón. Han habido, o sea, aquí la Biblia habla de, por ejemplo, civilizaciones antiguas, cosas que luego dicen en la historia, eso no es cierto, esa civilización no pasó, ese hecho nunca histórico nunca sucedió, esa persona nunca vivió. Por ejemplo, a mí se me quedó muy presente una noticia que yo recibí hace como 20 años, bueno, no recibí, sino que la oí, de que el pueblo de los hititas había sido descubierto, que se había descubierto que la civilización de los hititas sí había existido, porque habían peleado por mucho tiempo que esa civilización no existió, de la que habla la Biblia, de los hititas. Y cuando dije, wow. Y ahorita esa es una de tantas que ya se han descubierto durante todo esto de los arqueólogos y todo esto, se ha descubierto que la Biblia tiene razón. La Biblia tiene mucha razón. La Biblia no es un libro de fantasía. La Biblia es un libro verdadero que fue escrito por hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios, que Jesucristo la confirmó, porque él habló desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Estaba yo ya estudiando eso que Jesús dijo, de que cuando mencionó de que en los profetas está escrito acerca de mí, él mencionó los profetas, la ley, los profetas y los salmos. Pero si nos vamos más atrás, si nos vamos al pueblo, cómo ellos hacían o sea, esta palabra que no era el nuevo, sino el antiguo, quiere decir que la ley es desde el Génesis, y los profetas es hasta el último libro del Antiguo Testamento. O sea, Jesucristo estaba dando valor. Esta es mi palabra. Es la palabra de mi Padre, es la palabra de Dios. ¿Qué más necesitamos para creer que esto es la palabra de Dios? No como hombres impíos, ateos, o personas aún que se dicen cristianas, que están ensoberbecidas, dicen, pues realmente no sé si esto sea la palabra de Dios. Puede ser un libro nada más. Es el libro que es más vendido, que es más vendido en todo el mundo, la Biblia. Más controversial, más odiado, pero es la palabra de Dios. Amén.